Bienvenidos a esta sesión introductoria a lo que va a ser el desarrollo de nuestros ejemplos. Como primer ejemplo tenemos el ejemplo 00 introducción, el cual yo ya tengo aquí abierto este archivo main. Como pueden ver, lo primero que se define pues son las bibliotecas o las inclusiones de las clases, librerías, funciones que vamos a estar ocupando. ¿Okay? Bueno, primero que nada voy a ver que este ejemplo funcione. Recuerden que aquí podemos cambiar cómo es que quiero hacer la compilación. Yo ya tengo configurado correctamente. Vamos a darle aquí en all y si únicamente quiero compilar el 00 introducción, pues me muevo a este proyecto. ¿Va? Enseguida pues podemos seleccionar el proyecto que queremos ejecutar también, que en este caso es el 00. Si se dan cuenta, aquí seleccionamos el proyecto en el cual estamos trabajando. Ok, si aquí le doy en iniciar o en play, va a abrir esta ventana en la cual pues es la ejecución del programa. Aquí, como podemos ver, ya tenemos la ejecución inicial. Cómo es que nos movemos en la escena es esencial cómo podemos movernos en la escena. Entonces, para rotar la cámara al momento que estoy haciendo hacia los lados, lo que tenemos que hacer es darle clic y arrastrar el mouse y después soltar. ¿Okay? Entonces damos clic sin soltar, arrastramos para poder deslizarnos. De igual forma, si queremos deslizarlos de manera vertical, podemos hacer este movimiento. Recuerden que esta es una cámara en primera persona y en la cámara en primera persona también podemos hacer movimientos de movernos lateralmente o hacia enfrente de la cámara. Si aquí le apretamos W, vamos a ir hacia enfrente. Si le apretamos la tecla S, vamos a ir hacia atrás. Si le damos la letra D, vamos a ir a la derecha y hacia la izquierda. Ese es el tipo de movimiento que se hace. Ya hay algunos objetos cargados e incluso hay una pequeña animación de este helicóptero, el cual se está moviendo su hélice. Este modelo lo que tiene en particular es que está desacoplado. La parte de las hélices de arriba son las que están desacopladas y la parte del chasis del helicóptero, de tal forma que se le puede dar un movimiento independiente a la hélice de arriba. También tenemos aquí un Darth Vader. Este Darth Vader nos va a servir para poder hacer una animación por keyframes. Como podemos ver, este modelo tiene o está muy bien estructurado para poder modelarse de manera jerárquica. Cada uno de las articulaciones que tiene pues es un movimiento que puede hacer independiente, es decir, el brazo, la pierna, la muñeca, la cabeza, e incluso todo el Darth Vader es como si fuera una articulación. Más adelante tenemos estos dos modelos, este modelo del Eclipse y este modelo del Lamborghini. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a empezar a darle un movimiento especial para que pueda hacer un recorrido en esta pista. En su curso previo seguramente hicieron un ejemplo parecido. Este tipo de movimiento lo vamos a hacer a través de una máquina de estados. Ok, vamos a cerrar ya el ejemplo, ya que vemos que no hay ningún problema en la ejecución. Y lo que vamos a revisar pues va a ser la estructura del proyecto de este main.cpp. Cada proyecto pues va a contener un archivo principal, el cual es nuestro código fuente conocido como main.cpp. Como podemos ver, aquí incluimos la librería de Glue, algunas incluyen bibliotecas estándares como String o IOStream, GLFW, las librerías o cabeceras que están incluidas en la otra biblioteca, la biblioteca común que tenemos aquí. Tiene el prefijo de headers, entonces estos son las que nosotros incluimos en el proyecto de CGLib. Tenemos la librería de GLM que se incluye, la de textura, la de modelo y la de animaciones. Eso es respecto a las cabeceras. Si nos vamos hasta la parte de abajo,
Todos sabemos que el primer método que ejecuta esta clase es el método main, donde contiene la cantidad de argumentos que recibe y los argumentos como tal. Este es un apuntador a esos argumentos. Ok, la línea 946, lo que estamos viendo es el método de inicialización, el application loop que básicamente es un while, el cual termina con cierto evento del teclado, el método destroy y el retorno. Si vemos qué es lo que tiene el método de inicialización, vamos a ver este método. Lo primero que vamos a hacer es inicializar glfdelu, definir el tamaño de la ventana ancho y alto. Entonces los dos primeros parámetros que vimos que tenía, que corresponde a 800 por 700, esos son los parámetros que colocamos a un nivel global. Tenemos también la inicialización de la versión de OpenGL, que estamos ocupando la versión 3.3, y lo que estamos haciendo es ocupar la versión Core Profile, que son ya las últimas técnicas de renderización modernas que existen con este API. Aquí validamos el cuarto argumento, que es si necesitamos hacerlo en full screen. Si aquí le colocamos como verdadero, pues va a tomar el monitor primario y va a poner completa la pantalla. ¿Okay? Validamos que este objeto llamado Windows no sea nulo. Si es nulo, puede haber un problema de un driver o la instalación, o la versión no es compatible con OpenGL. Es importante mencionar que debemos de tener actualizado los drivers de nuestra tarjeta, ya sea nuestra tarjeta integrada o nuestra tarjeta dedicada. Enseguida lo que tenemos son las funciones de callback. Cada función de callback realiza una función o está asociada a una función, en donde, como podemos ver, se le indica pues la ventana que se creó previamente. Entonces este evento de size callback es el evento que se hace cada que se redimensiona la pantalla. Este es el evento cada que se sucede con un evento del teclado. El siguiente es un evento que sucede cada que movemos el mouse, y este es cada que apretamos algún botón de nuestro teclado. ¿Okay? Enseguida lo que hacemos es inicializar glue, que recuerden que el glue es el que sabe cómo comunicarse con el API de OpenGL. Definimos el puerto de vista, que prácticamente es la zona de dibujo que vamos a ocupar de nuestra pantalla. Estamos indicándolo que vamos a iniciar desde la esquina inferior izquierda en la coordenada 0,0. El ancho es lo que nosotros definimos como la totalidad de la ventana que creamos. Limpiamos con un color, habilitamos el buffer de profundidad y el recorte de caras ocultas, que después vamos a ir revisando. Del mismo modo, aquí lo que vamos a hacer es inicializar los shaders, un shader multilighting, que es el que vamos a estar ocupando para la mayoría de objetos. Esta estructura la vamos a ir conociendo y vamos a ir haciendo y agregando algunos otros objetos. Lo primero que vamos a hacer es agregar un objeto de tipo esfera, que no tenemos como tal un ejemplo. Solamente tenemos el ejemplo de esta esfera que corresponde al skybox que vemos. Lo que podemos hacer aquí es definir una esfera. Vamos a definir aquí, vamos a irnos a la línea 58 y vamos a crear esfera. Aquí ponemos esfera 1. ¿Qué es lo que necesitamos para agregar o para poder inicializar? Esto es únicamente la declaración de la clase. Lo que tenemos que hacer es inicializar el objeto. Vamos a irnos en la parte de inicialización. Lo podemos hacer en la línea 232. Vamos aquí a darle un enter. Vamos a ponerle esfera 1.init
que es como se envía la información a los de los buffers a nuestra tarjeta de video, y además tenemos que agregarle el shader asociado con el cual queremos renderizar este objeto. Entonces le ponemos el shader. Hay que mencionar que lo que vamos a hacer es pasarle la referencia, esto con el fin de que al momento de que termine alguna ejecución local no se pierda la referencia. Recuerden que existe el concepto aquí de destructor de un objeto, el cual está presente en C++, y que si de alguna forma inicializamos o terminamos el objeto esfera, realmente lo que no queremos es de que vaya a liberar la memoria del shader y ahí se pierda esa información. Entonces por eso es de que aquí lo manejamos por referencia. Entonces aquí le ponemos el shader, que normalmente va a ser shader multilighting, a menos que yo les diga cuál es el shader que vamos a ocupar o si le asociamos a alguno otro. Aquí también podemos agregarle algún tipo de posición. Esto es muy útil cuando queremos agregar objetos estáticos que no están moviéndose y que no están asociados a una más de transformación. Es decir, con la función getPosition definimos esto. Aquí como parámetro podemos definir un glmvec3, un vector de 3 elementos, el cual pues nos tenemos que indicar la posición. La posición 0 es nuestro eje que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Nuestro eje Y es nuestra altura, es decir, el eje vertical. En este caso podemos ponerle 2.0, y el eje Z pues es la profundidad que va a tener el objeto. Entonces aquí le vamos a poner 0 para que esté en este sistema, en esta posición. Aquí también es importante, en ocasiones nos pide algunas declaraciones de GLM colocar el flotante. Aquí realmente no es necesario, sin embargo es recomendable que siempre que estén manejando algún valor con GLM le especifiquemos el tipo de dato, ya que si mezclamos el tipo de dato, por ejemplo un entero con un flotante, pues realmente ahí, cuando estemos hablando con tipos genéricos, puede ser que se confunda. Entonces es importante siempre definir el tipo de dato. Enseguida lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos la inicialización, la configuración del shader y la posición, en la parte de el método main tenemos el método de application loop. Este método lo que va a hacer es, si se dan cuenta, colocar alguna configuración inicial antes de entrar al loop, y aquí tenemos este while. Este while va a estar disponible hasta que PCI sea verdadero. Ok, entonces este PCI lo obtenemos a través de la función processInput, que es la función que está recibiendo los eventos. ¿Por qué los eventos? Ya que la ventana se puede terminar de ejecutar cada que le demos escape o cuando le demos en el tachecito de cerrar. Okay, entonces en ese momento es donde PCI se vuelve falso y terminaría el loop. De otra forma estaría en un loop continuo. De igual forma, aquí podemos ver en la línea 673 cómo se obtiene el tiempo de ejecución, el tiempo actual, y hace una resta de ese tiempo, el tiempo actual menos la última medición. Inicialmente, antes de entrar al while, obtenemos el último tiempo, es el tiempo actual. Esto es con el fin de poder hacer la medición de cuánto es el frame por segundo que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos este mensaje que dice current frame per seconds, que son 59, ok, que es que es lo recomendado cuando estamos hablando de estos ejemplos. Ya en sus proyectos podrían ajustarle dependiendo del frame rate que ustedes manejen. Entonces, idealmente, si ustedes hacen la conversión de cuál es el frame rate que tenemos, podemos abrir una calculadora y poner 1 entre 60. Este es el frame, entonces este sería el tiempo. Recuerden, este tiempo está en segundos. Entonces este, si lo comparan, es 60 frames por segundos. Ok, entonces si ese umbral no supera, es decir, si estamos en el rango o es un
tiempo mucho más pequeño significa que aún no hemos alcanzado esos 60 frames. Esto es para evitar que en ocasiones sea más rápida la ejecución y que sea continua. ¿Ok? Si este tiempo no cumple con este umbral, vamos a seguir recibiendo los eventos y continuando. Una vez que cumpla los 60 frames, obtenemos ahora el tiempo, o el último tiempo va a ser el tiempo actual. ¿De acuerdo? Luego tenemos en la función processInput, esto lo vamos a ir viendo, es para poder procesar nuestros eventos. Únicamente vamos a darle un vistazo a esta función. Aquí tenemos todas las funciones de glFW para poder detectar los eventos. Vamos a regresar al código que teníamos previamente, y como podemos ver, aquí tenemos la configuración de la matriz de vista proyección. Aquí se le envía esas matrices. Recordemos que esas matrices hay que estarlas actualizando en cada momento. Si cambia la proyección y si cambia la vista, realmente la vista es la cámara, por lo tanto es que hay que enviarla siempre. Ok, entonces, ¿cómo podemos renderizar este nuevo esfera que acabamos de agregar? Lo que podemos hacer es simplemente irnos a esta línea 816, vamos a darle enter, le agregamos un comentario para que quede muy parecido a lo que tenemos acá arriba. Entonces le ponemos un comentario de este tipo, sería hasta acá, y igual para que quede muy similar. Aquí le ponemos esfera 1 y le agregamos el objeto simplemente con el método render. Aquí hay dos formas. El método render recibe tiene la posibilidad de recibir una matriz de transformación. Seguramente ustedes también en su curso previo hicieron la renderización en base a esas matrices de transformación. En este caso ya tenemos una posición, por lo tanto estáticamente no se va a mover esa esfera, ¿no? Entonces con esto podemos hacer el renderizado. Adicionalmente a este render, lo que podemos hacer es un escalamiento, igual para que puedan ver cómo es que se hace esta configuración. Aquí podemos colocarle set scale y el escalamiento lo podemos poner con un glmv3 y le podemos poner que lo escale en 2 unidades. Y spec 3. Aquí también lo que podemos hacer es definir una textura a este objeto. Aquí vamos a hacer uso de alguna textura que ya tengamos. Por ejemplo, podemos hacer uso de una textura llamada el de la ventana. Para eso, antes de hacer la renderización, tenemos que indicarle glActiveTexture y tenemos que indicarle siempre que vamos a activar la textura 0. Esto es importante porque en ocasiones hay modelos que tienen más de una textura, entonces ahí cargan dependiendo de la cantidad de texturas, y si en algún punto anterior se cargó o estuvo activada la textura número 5, obviamente tenemos que indicarle también al shader que va a hacer la unidad de textura número 5. En cuanto lleguemos a ese tema de múltiples texturas, vamos a ver ese concepto. Ok, aquí enseguida lo que vamos a hacer es pues indicar cuál es la función, la textura que queremos activar, que en este caso es glBindTexture con la función que recibe dos parámetros. Recibe la textura objetivo, que en este caso es una glTexture 2D, es una textura en 2 dimensiones, y el seguido es el identificador de la textura, que normalmente vamos a ponerle texture window ID. Aquí puse D con minúscula, es D con mayúscula.
Bien, ahora si le indicamos el que es la textura 0, también hay que decirle al shader el cual ocupa esta esfera, decirle que se trata de la unidad de textura 0. Entonces le ponemos skybox, perdón, shader multilighting.setInt para poder enviarle la unidad de textura. Y aquí necesitamos, ok, entonces aquí tenemos que enviarle el identificador de la textura. Normalmente se hace sobre la textura sampler 2D. Para eso necesitamos conocer en el shader cuál es la textura. Vamos a abrir el shader que se llama multiplelikes.fs, que este es el shader asociado a ese modelo que cargamos previamente. Y aquí podemos ver en la línea 56 que se llama texture 1 el objeto que se encarga de recuperar el color. Entonces este es a esta variable al que hay que enviarle el número 0. Entonces para eso le damos setInt texture 1, y le ponemos un 0. No se preocupen tanto por esta parte. Normalmente cada que estemos haciendo en estos ejemplos vamos a enviarle siempre 0. Lo que sí es importante es enviarle aquí el identificador de la textura. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Bueno, aquí me marcó un pequeño error, nos está diciendo que no está definido pues este constructor. Seguramente lo tenemos en la parte de acá arriba, este error en esfera 1. De hecho aquí en la compilación nos marca ese error. Esto es debido a que necesitamos un constructor. Entonces, ¿qué es lo que recibe? Vamos a abrir el constructor de este objeto y recibe el número de slides, el número de stacks y el ratio, que en este caso el ratio tiene un valor por defecto de 0.5 para que el diámetro sea de una unidad. Que es importante mencionar que debido a que esta esfera está discretizada, no es tenemos que discretizar ese volumen o esa figura, esa primitiva en forma de esfera en rebanadas verticales y horizontales. Entonces aquí podemos indicarle que va a tener 20 unidades verticales y 20 unidades horizontales. Guardamos y volvemos a ejecutar para ver si ya se corrigió ese pequeño error. Bueno, ya se está cargando el modelo, ya está realizando la carga. Y como podemos ver, ya tenemos aquí esta esfera con su texturización. ¿Ok? Esta es la posición que nosotros definimos. Si por ejemplo aquí podemos hacer algunos ajustes, podemos decirle que sea de 10 rebanadas verticales por 10 rebanadas horizontales, que no tenga tanta definición o que cambie un poquito su detalle de esa esfera. Ok, aquí le ponemos 10 y 10. Si nos vamos aquí en la parte de abajo donde estamos renderizado, vamos a cambiar de textura para que veamos cuál es la flexibilidad que nos da y cómo podemos hacer ese redireccionamiento. Lo tenemos en la línea 823. Aquí definimos la textura a utilizar. Vamos a ocupar la textura que tenemos, por ejemplo, del highway. Vamos a ver si esta está disponible. Voy a hacer una búsqueda y si se está disponible para poder utilizar. También es importante que podemos hacer un escalamiento. Vamos a escalar, hacerlo un poquito más grande. Le indicamos 3. Incluso esta línea de set scale podría, si es fija o no cambia, podríamos definirlo justo donde inicializamos la esfera. Entonces voy a mover ese código, esa línea de código, en abajito de set position le colocamos set scale. Y aquí también podemos ponerle alguna otra coordenada. Podemos ponerle la coordenada 3, 2 y en Z le ponemos la coordenada menos 10, por ejemplo.
Guardamos y volvemos a ejecutar, volvemos a correr, veamos cómo se ve. Entonces, como pueden ver, aquí se ve la esfera ya con esta textura y colocado en otra posición. Ahora también es importante, si queremos cargar alguna otra textura, vamos a hacerlo para que vean la manera en la que se carga esa textura. Bien, vamos a continuar. Aquí lo que podemos hacer es vamos a mover nuevamente este set scale para que vean que se puede utilizar la misma objeto de esfera y colocarlo en otra posición con otro escalamiento, incluso con otra textura. Vamos a irnos acá. Acá tenemos la esfera 1 y aquí estamos haciendo uso de la textura Highway ID. Vamos a, antes de hacer el renderizado, colocar la línea de set scale, le ponemos un escalamiento de 3 unidades. Pero si queremos repetir esta misma esfera, vamos aquí a copiar todo esto y lo pegamos en la parte de abajo. ¿Qué es lo que cambiaríamos? Aquí podemos cambiar la unidad de textura o la textura, el identificador de la textura más bien, y aquí le podemos poner Wall ID, ¿no? Es otro identificador. De la textura le podemos poner un escalamiento más grande, que sea de 10 unidades. E incluso podríamos definir una posición diferente, es decir, que si regresamos a la inicialización, donde estamos colocándole la posición, también no tiene mucho caso si vamos a cambiarlo. En la ejecución vamos a cortar esa línea de código y la vamos a colocar en la primera esfera renderizada, ¿okay? En esta parte. Y aquí podemos definir también, le vamos a dar set position y en la posición le agregamos, le podemos poner que en lugar de que sea menos 10 negativo, que sea 10 positivo. Aquí estamos renderizando el mismo objeto esfera, pero con diferentes propiedades, diferente posición, diferente escalamiento y diferente textura. Okay, vamos a ver cómo se ve si lo ejecutamos. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos la esfera número 1 y aquí tenemos la esfera número 2. Aquí seguramente, si se dan cuenta, esta esfera salió con una transformación, una deformación, porque en su escalamiento seguramente le estamos colocando diferentes proporciones. ¿Okay? Tiene forma de huevo. Vamos a darle escape y vamos a verificar en dónde puede estar el error. Y el error está aquí. Si se dan cuenta, aquí le puse 19, que en realidad eran 10. Vamos a volver a ejecutar y vamos a verificar que ahora sí efectivamente ya se volvió una esfera. A ese tipo de transformaciones se le llama transformaciones no isomórficas porque no mantiene la forma de la transformación. ¿Okay? Aquí podemos ver ahora sí ya que la esfera se ve completamente redonda. Sabemos que, o si vemos el detalle de la esfera, no es mucho el detalle porque le pusimos una esfera que tenga 10 slices, 10 cortes verticales y 10 cortes horizontales. Aquí también podemos ver esta esfera que pues tiene el mismo nivel de detalle, pero tiene diferente escalamiento y hacemos uso de diferente textura. Aquí existe una forma de poder habilitar este objeto en modo wire para que podamos ver el mallado. Vamos a darle escape y volvemos a las líneas de código. Aquí vamos a darle esfera 1 punto set no es disable se llama enable wire mode, ¿sale?
antes de renderizar, únicamente lo vamos a hacer para la segunda esfera, la que tiene la textura de Wall ID, la que tiene la textura blanca. Y una vez que se renderiza tenemos que regresar el estado, entonces le ponemos .enable fill mode para que vuelva a rellenar y que únicamente haga el relleno, o más bien el modo en malla en esta esfera. Entonces vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver, esta primera esfera se ve sólida, pero esta ya va a tener esta forma, ya va a tener el mallado. Como podemos ver, estos son los cortes verticales y horizontales que definimos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la parte de abajo tenemos 6, 7, 8. Tal vez los polos o los puntos de los polos sean 9 y 10. ¿Okay? Es decir, me refiero a este punto. ¿Sale? Tenemos uno acá abajo y uno arriba. También se considera. Esto principalmente sirve para saber cómo es que se está dibujando las primitivas. Obviamente esto pues ustedes ya lo vieron o ya lo revisaron, las primitivas geométricas que se pueden construir a través de OpenGL, ya sean prismas, esferas, cilindros, diferentes estructuras, diferentes modelado geométrico que pueden hacer. ¿Ok? Ok, lo siguiente que vamos a hacer es definir una textura. Es importante que veamos cómo crear una textura, aparte porque seguramente eso lo hicieron también de manera diferente. Aquí nosotros ya tenemos, o en este ejemplo, en la línea 85 tenemos definido una textura adicional. Vamos a quitarle este comentario que tenemos aquí y vamos a quitarle este punto y coma que tenemos, de tal forma que quede de esta forma. Ok, esto es para definir una nueva textura. ¿Vale? Ahora, esta parte va a ser muy repetitiva. Va a ser después ya únicamente vamos a copiar y pegar, pero quisiera irlo haciendo paso por paso. Vamos a irnos a la línea 430 y vamos a definir la siguiente línea de código. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es definir la textura. Primero vamos a crear el objeto de textura. Aquí vamos a poner un comentario que le pongamos definiendo la textura. Para eso vamos a ocupar un objeto que también es un objeto de que está en la librería común cglib, que se llame texture. Vamos a llamar texture landing path. Aquí como parámetro lo que se tiene que indicar básicamente es la ruta en donde tenemos la textura. Hay que indicarle un directorio antes, diagonal textures, diagonal landing pad, creo que es con mayúscula, ahorita verificamos, .png. Ok, aquí lo ponemos punto y coma. Vamos a verificar en dónde tenemos el archivo. Para eso vamos a ir a otras ocasiones. Yo lo tengo el proyecto en opt, código, OpenGL, sesión gráfica avanzada. Como pueden ver está el directorio de texturas y la textura que queremos probar es la de landingpath.jpg. Vamos a copiar este nombre para que estemos seguros cuál es el que estamos cargando. Aquí vamos a pegarlo, ¿no? Es esencial. Aquí creo que me hacía falta un AG. Hay que asegurarnos cuál es cómo se llama la textura.
Ok, ahora esta es únicamente del constructor, pero para poder cargar la imagen hay una función que se llama load image. Ok, esto cargamos, podemos poner cargar la textura. Ok, aquí utilizamos una librería externa, debido a que no es muy común que tengamos que implementar un cargador de texturas exclusivamente para todos los formatos. Si se dan cuenta, hay múltiples formatos, hay JPG, PNGs, TGAs incluso. Entonces, pues hacer la implementación para cada una de ellas es algo complicado, por eso hacemos uso de una librería de terceros. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es con la función glgen texture generar la textura. Como primer parámetro recibe las texturas que vamos a cargar, que en este caso es una, y como referencia le ponemos texture landing pad id, que en este caso es la variable que descomentamos previamente. Aquí colocamos creando la textura del, bueno, creando el id de la textura del landing pad. Okay. Lo siguiente que vamos a hacer es enlazar esa textura con la función glbind texture para que todos los comandos que realicemos pues se hagan con gltexture, que es el tipo de textura gltexture 2D. Tenemos que indicarle el identificador, que en este caso es únicamente por gltexture landing pad id. Aquí es únicamente con el identificador y el tipo de textura que vamos a enlazar, ¿no? O de qué trata esa textura. Aquí vamos a poner se enlaza la textura, nada más. Aquí vamos a poder configurar diferentes, pues hacer diferentes configuraciones. Una de ellas es hacer un bind texture, perdón, un gltext parameter, gltext text parameter. Aquí en este caso es un entero, por eso le ponemos i. El id me autocompletó con f, sí, y le ponemos gltexture 2D, que en este caso es igual el tipo de textura que se trata. Le colocamos aquí texture landing id. No, perdón, aquí no es este identificador, más bien aquí es gltexture wrap s, y aquí es el término de wrapping. Recuerden que normalmente las coordenadas de textura deben de ir en un rango de 0 a 1. El tema es qué pasa cuando supera esos valores. Entonces, cuando supera esos valores hay que decirle a OpenGL cuál es el comportamiento. Normalmente el comportamiento más común es que se repite, entonces aquí le ponemos gl repeat. Pero hay otros comportamientos como que se repita pero en espejo, que se extienda o que haga un barrido de los colores de la frontera hacia donde debe de expandirse la textura. Y esto es el comportamiento que se debe de hacer en el eje de S. Recuerden que son dos ejes, son S y T. Es una textura en dos dimensiones. Ok, vamos a copiar esta misma línea de código, la pegamos, pero ahora le decimos que es en el eje T. Recuerden que normalmente las coordenadas de textura se le llaman coordenadas V. En este caso es ST, ¿sale? Es lo mismo, nada más que diferente terminología. Esto lo que hacemos como comentario le podemos poner grouping en el eje U, y aquí es el grouping en el eje
eje V, ¿sale? Bueno, lo siguiente es definir el concepto de filtering. Filtering es un método también que se utiliza para poder definir cómo es que la textura se va a comportar, o sea, qué color de la textura utilizar. Y aquí podemos hacer que se defina si nosotros abrimos la página de Learn OpenGL, que es una página muy buena. Sus profesores de computación tecnológica e interacción humana-computadora debieron de recomendarles. Podrían ver el concepto de grouping, pero para que sea tener una imagen más clara, aquí podemos ver que, o sea, cuando hacemos el mapeo de la textura, si la coordenada de textura o lo que queremos mapear está en hay dos comportamientos. Uno que es el GL nearest, que prácticamente es el más cercano, ¿no? Entonces en ese caso el más cercano es este color. Sin embargo hay otro comportamiento que es el filtering, que se llama GL liner. GL liner lo que nos indica es que si te cae aquí la coordenada de que te queremos mapear, considere todos los vecinos más cercanos, que en este caso hace una combinación de todos estos colores y regresa este color. Esto hace que nuestras texturas tengan un pequeño blur, o lo que se llama suavizado, o sí, un filtro blur, es creo que mejor dicho de esa forma. Y el GLNIS, pues si se dan cuenta, se ve como pixeleado. Esto lo que hace es suavizar las transiciones de los píxeles. ¿Okay? Vamos a volver al código. Aquí es importante mencionar que vamos a configurarlo con GL Liner. Entonces, igual GL Texture Parameter y le indicamos GL Texture 2D, coma, y aquí los parámetros de configuración son GL Texture Min Filtering, que hay un filtro de minimización, es decir, cuando la textura o cuando se quiere ajustar la textura a baja resolución, aquí hay que indicarle GL Liner. GL Texture Parameter, ahora en el otro caso, perdón, aquí lo autocompleté y me salió ahí, GL Texture 2D, GL Texture Grab, no, aquí sería de Mag Filtering, cuando se quiere ajustar la textura a una resolución máxima, ¿no? Y hay que indicarle igual GL Liner. Entonces recuerden que hay dos tipos de filtering, de minimización y de maximización. ¿Ok? Es decir, cuando recordemos que la textura tiene un tamaño que nosotros podemos ver. Sin embargo, para los objetos que estén muy lejos, esa textura se tiene que ajustar a esa resolución de nuestra pantalla. Es decir, el objeto está muy alejado de la escena. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí lo que nos dice es cómo se comporta, si está muy lejos o si está muy cerca. ¿Okay? Para ambos casos es la misma configuración que el liner. Bien, ahora vamos a ponerle aquí filtering de minimización y aquí filtering de maximización. Ok, y pues bueno, simplemente vamos a validar que la textura se haya cargado correctamente. Para eso vamos a ocupar este objeto que creamos previamente, y este tiene un método get. Vamos a poner get data, no olviden poner los paréntesis,
y pues va a entrar si es diferente de nulo. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es transferir los datos de la imagen a la tarjeta. Ok, entonces lo vamos a hacer con la función gltexture textImage 2D, que se trata de una textura en dos dimensiones. Hay que indicarle aquel tipo de textura, gl texture 2D, coma, el segundo parámetro siempre va a ser 0, y aquí el tercer parámetro es el formato de la imagen. Aquí es importante mencionar que tenemos que hacer una validación. Los JPGs son imágenes que únicamente tienen 3 canales. Los PNG tienen la posibilidad de manejar 4 canales con un canal alfa, RGBA, el modelo de color, pero para un JPG no es posible. Si aquí generalizamos diciendo que pues el formato es RGB, si nosotros cambiamos el nombre de la imagen no estamos haciendo genérico las cosas, ya que si llegamos a cambiar la ruta de la imagen por alguna razón, ya sea ya sea por la inicialización o de alguna forma dinámica dentro del programa, pues aquí va a fallar. Entonces lo ideal es validar de cuántos canales es la imagen. Aquí vamos a utilizar este objeto que se llama texture. Incluso aquí está mal, hay que corregirlo. Es landing y landing pad. Entonces aquí vamos a utilizar este mismo objeto que se llama texture landing pad. Voy a copiarlo y le ponemos get channels. Si los canales son igual a 3, significa que vamos a ocupar el formato RGB, y en caso contrario RGBA. Es decir, en el caso que sean 4 canales no hay más opción de esto. Aquí me faltó ponerle GL y aquí GL. ¿Ok? Aquí le indicamos con una coma. Le tenemos que indicar el tamaño de la imagen. También podemos hacerlo uso a través hacer uso de este objeto y con un getter que se llama get width. No olviden poner los paréntesis y finalmente punto get height. Ponemos coma para poder seguir continuando escribiendo acá abajo. Lo siguiente pues es el formato. Una cosa es el formato de la imagen y lo siguiente pues es el formato que queremos pasarla a la tarjeta gráfica. Afortunadamente es la misma condición que tenemos aquí. Entonces vamos a copiar esta línea de código hasta acá, aquí al inicio, antes del cierre del paréntesis. Incluso para que sea un poquito más, vamos a ocultar este explorador. Lo podemos hacer a través dándole clic aquí. Y pues es exactamente el mismo formato. O sea, no tenemos que hacer otra validación. Hay librerías que sí cargan la imagen en diferente formato y si lo pasan en diferente formato, pero en este caso no es, entonces hay que ponerle exactamente lo mismo. Ok, lo siguiente pues es el tipo de dato que queremos manejar, que en este caso sería GL un signed byte. ¿Sale? O sea, es un byte sin signo, tal cual los datos que tenemos no son números negativos, siempre son números positivos sin signo. ¿Sale? A continuación vamos aquí a ponerle data, los datos que aquí pues hay que copiar esta condición para que le mandamos los datos, que este es un apuntador a los datos, ya es un arreglo como tal. Y el error está aquí, que aquí le puse de minúscula, debe de ser de mayúscula. Vamos a ver si ya con eso aquí nos está diciendo que es incompatible. Ok,
Ok, ya vi cuál es el error. El error radica en que después del image height, después de este hay que ponerle un 0, que es el formato de la imagen. Vamos a ver si con eso ya se corrige. Vamos a darle versión de compilación o compilar clase y pues vemos que ya se realiza esta corrección. Entonces recuerden agregarle este 0. Bien, lo siguiente es generar los niveles de pinmaps. Aquí le ponemos con la función gl generate mipmaps, donde tenemos que indicarle que se trata de una textura en 2D. Recuerden que aquí enlazamos la textura y a partir de esto, de estos comandos, ya podemos dar por hecho que estamos trabajando con Texture Landing Pad ID. De hecho, aquí también hay que hacer un ajuste porque dice la landing, es landing. Ok, entonces hay que corregirlo en todos lados en donde aparece. Y si se hiciera en bastantes lados, vamos a revisar y me parece que ya se hizo el cambio. Entonces, los niveles de mipmap, ¿qué son? Recuerden que los niveles de mipmap son pilas de imágenes que se van generando de mitades, es decir, la resolución de la imagen completa es la imagen de alta resolución, luego se hace una copia de sí misma a la mitad, luego de esa de igual forma a la mitad y así sucesivamente. Esto con el fin de que cuando los objetos estén muy cercanos a la escena van a tener una alta resolución, van a ocupar una textura que tenga la resolución más alta, o sea, de la pila más alta. Si está muy alejado, no tiene caso que ocupemos esa imagen de alta resolución y OpenGL utiliza la pila de imágenes más pequeña que tiene, para que pues no gaste tantos recursos también al momento de renderizar, ya que no tiene ese nivel de detalle debido a que el objeto se encuentra muy lejano. Eso se refiere los niveles de mipmaps. Automáticamente OpenGL ya los maneja, ya los realiza, entonces nosotros no tenemos que hacer nada, únicamente activarlo, ¿sale? Bien, una vez que configuramos eso, le damos un else y lo que hacemos es pues poner un std cout. Estos son las formas de poder sacar algo a pantalla y le ponemos falló la carga de textura, ponemos std enter. Bien, aquí regresamos a la indentación y tenemos que liberar memoria, entonces utilizamos el objeto texture landing pad punto free image sin ningún atributo, nada más. De esta forma estamos liberando aquí la memoria de la CPU, debido a que cuando ya hacemos esto, ya lo transferimos a la memoria de la tarjeta gráfica. Okay, entonces aquí liberamos memoria. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo necesario para realizar la carga de textura, y esto pues va a ser muy repetitivo en las siguientes clases. Vamos a hacer uso de esta textura para ver cómo es que se ve. Para ello vamos a definir un objeto box. Entonces vamos aquí a poner, de hecho ya está, aquí se llama el box landing pad. Okay, lo único que vamos a hacer es cargar también este objeto. No sé si esté cargado, vamos a verificarlo si sí. Ok, vamos a ver aquí. Aquí está, ya no es necesario cargarlo ni inicializarlo. Vamos a verificar, y creo que aquí se me estaba pasando algo muy importante, que es liberar la memoria. Cada que ustedes creen un nuevo objeto, cada vez que ustedes, por ejemplo en el caso de la esfera, hay que liberar la memoria. En la línea 469 le damos un enter y escribimos en la 470,
ponemos esfera 1.destroy. Es importante para liberar la memoria. Lo mismo pasa con la parte de las texturas. Creamos la textura pero no hemos liberado la memoria. Para ello pues únicamente aquí vamos en la 502 y me refiero a la memoria de la tarjeta gráfica porque la memoria de la CPU ya la liberamos. Okay, aquí le damos gl delete texture y le indicamos cuántas texturas queremos eliminar, únicamente una, le pasamos por referencia el valor de texture landing pad id. Con esto ya estamos liberando la memoria de nuestra tarjeta gráfica. Ok, enseguida vamos a hacer el renderizado de esta caja. Vamos a irnos un poco más acá abajo. Yo creo que podría ser después de donde tenemos la esfera. Vamos a agregar un comentario. Vamos a darle aquí un enter. Y aquí le ponemos landing pad. Este es el renderizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues necesitamos poner una escala. Vamos a ponerle box landing pad punto set scale. Normalmente aquí lo que tenemos que hacer es ponerle glm vector de 3 elementos y tenemos que hacer 10 unidades en X. En Y tenemos que hacerlo muy delgado, entonces hay que ponerle 0.05 que sea una pequeña placa y 10.0 en el eje Z. Esto va a ser como un tipo rectángulo, bueno, más bien cuadrado, ¿no? Luego tenemos box landing pad set position y lo vamos a poner en la posición más o menos a ojímetro. Vamos aquí a colocarle en la posición 5,0, 0.05 en el eje Y, o sea, hacia arriba, y menos 5.0 en el eje Z, es decir, va a estar 5 unidades hacia la izquierda del eje Z, del sistema de referencia, del origen, 0.5 unidades hacia arriba y menos 5 unidades hacia el fondo. ¿Okay? Ustedes ya también realizaron esta localización en el sistema de referencia de OpenGL en su curso previo. Luego tenemos set orientation, donde colocamos la orientación. Pues no va a tener orientación, sin embargo, pues también para saber que se puede colocar, ¿no? Aquí colocamos setvec3, le ponemos 0,0.0. Aquí también podríamos definirlo con flotantes. Podríamos poner en cada término flotante para que mantengamos la convención. Ok, aquí estamos poniendo las propiedades, pero hace falta definir cuál es la textura. Entonces tenemos que ponerle glactive texture y le ponemos la textura 0. Siempre la textura 0, a menos que estemos trabajando con múltiples texturas. Ok, luego indicamos con el método bindTexture que se trata de una textura en 2 dimensiones y vamos a utilizar la textura landing pad id. Aquí me faltó un guión bajo. Ok, y finalmente utilizamos shader multilighting para poder enviarle aquí .setInt, y aquí le indicamos que la propiedad o la variable uniform en el shader es texture 1. No se preocupen, lo vamos a ir viendo. ¿Okay?
pero es esa etiqueta texture 1 y le enviamos el número 0. Y finalmente, ya que tengamos esta configuración, vamos a ponerle box landing pad.render. También algo que se me estaba pasando en el anterior es que, bueno, únicamente lo vamos a hacer en la caja, es ponerle un glebind texture, indicarle que es un texture de 2 dimensiones, y para que no haya que se quede por ahí activada una textura que no debe de ser, que no debe estar activada, o que puede enviarle un 0, ¿vale? Bien, con esto ya hacemos la configuración y si ejecutamos tendríamos que ver ya el landing pack, como lo podemos ver aquí. ¿Okay? Ya apareció justo enfrente de nosotros. Bien, lo siguiente que podemos hacer es hacer que se repita la textura. Recordemos que lo configuramos de esa forma. Vamos a ver los diferentes tipos de wrapping. Okay, entonces vamos a darle escape. Y para eso vamos a utilizar y vamos a abrir el shader. Aquí le damos en el explorador. Vamos a irnos al proyecto CGA Lib. Es iluminación textura -animation. Ese es el vertex shader que se ocupa. Okay. Vamos a ir practicando esto también conforme vamos avanzando. Y tenemos aquí una propiedad uniform que se llama scale UV. Okay, entonces aquí vamos a utilizar ese. Antes de hacer el renderizado tenemos que ponerle shader multilighting .set vector float de 2 elementos y tenemos que indicarle pues una etiqueta que en este caso se llama scale v, y que corresponde a esta línea, ¿no? A iluminación texture animation scale v. De acuerdo, y aquí lo que tenemos que hacer es pues enviarle un glm value ptr, que es el apuntador, que lo que recibe es un apuntador, hacia un vector de 2 elementos, que en este caso es un vector genérico, ¿no? Okay, ¿qué es lo que tenemos que enviarle? Pues el escalamiento. Vamos a ponerle 2,2 en X y en Y. Es importante que si aquí lo hacemos, escalamos 2 unidades, después de renderizarlo tenemos que regresarlo. Entonces voy a copiar esta misma línea de código, le voy a pegar acá abajo y aquí lo regresamos a 1, como debe de ser o como estaba anteriormente, ¿no? Entonces le damos a ejecutar y vamos a poder ver que ya se va a repetir 2 veces la textura. Como pueden ver, se ve que se repite en el eje X y Y. Si únicamente quiero que se repita en un eje, tengo que aquí darle 1, por ejemplo. Entonces voy a volver a ejecutarlo. Como pueden ver, nada más lo está repitiendo en un eje. Ok, ¿qué otra forma de hacer el wrapping tenemos cuando las coordenadas de textura se escalan, no corresponden? Bueno, podemos ir aquí donde cargamos la textura. Mejor utilizar esta herramienta que tenemos aquí, y aquí podríamos ocupar, según la documentación, lo que hemos comentado. De acuerdo a esto tenemos, por ejemplo, clamp to edge, ¿no? glm clamp to edge. Entonces vamos a
ponerle aquí GL es aquí, clamp to edge. Esto es para que tome el borde de la imagen que está escalada y lo barra, ¿no? Barra como la frontera. Entonces esto se hace en el eje y en el eje V. Entonces tenemos que hacer que corresponda, ¿no? Porque si no, no lo vamos a ver. Aquí tenemos el césped y aquí tenemos el landing pad. Ok, entonces, de hecho si lo estamos haciendo sobre el eje Y, entonces ejecutamos. A ver, vamos a ver por qué lo está repitiendo. A ver, aquí le indicamos un 2 también para... Bueno, nada más la está repitiendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ir nuevamente a la línea de código que tenemos aquí. Ok, revisando la documentación, no, aquí existe un ajuste que tenemos que hacer. Entonces hay que cambiar esta función que colocamos como glTexture parametry como gltext parametry. Parameter sin la T de aquí. Esa es la manera correcta de configurar esas propiedades, ¿no? De grouping y de filtering. Hay que cambiarlo en todas. Y ahora sí, nuevamente lo ejecutamos y vamos a ver que ya se ve correctamente. Ahora sí, aquí se repite en el eje X y en el eje Y, pues hace el barrido. Toma toda esta frontera, todo el color de esta frontera y lo barre hacia donde se debe de repetir. Esas son las como comportamientos habituales. Eso es todo para esta primera clase introductoria en donde revisamos cómo cargar un modelo de una esfera, de una caja y poder cargar la textura, poder asociársela, escalarla y configurar sus diferentes propiedades. Nos vemos en el próximo video.